Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV. 10ª temporada en el aire que ya casi se nos va agotando, ¿no? Un par de semanitas más y esta temporada se terminó. Bueno, venimos de una charla acá muy ilustrativa con el doctor Merciel, el nutricionista. Nos puso muy en claro sobre los componentes de una dieta adecuada, hablamos incluso algo de obesidad infantil. Y descubrimos a partir de la charla con el doctor que nunca encaramos en los adultos la obesidad, pero no obesidad por obesidad, sino obesidad como factor de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los problemas derivados de esto, más allá de la figura que puede gustarles o no? Así que luego de un breve corte, damos comienzo junto con Javier al programa. Bueno, como decíamos al comienzo, el interés nuestro hoy era abrir un panorama, una visión nueva, si no la han tenido hasta acá, de por qué la obesidad puede ser un factor de riesgo cardiovascular. Hay, como bien lo apuntó el doctor Merciel, obesos desnutridos. Me tomé el trabajo de hablar con varias maestras de estas que llevan alimento a la escuela y en todas más o menos el componente es el mismo: aceite, fideos, azúcar, pero nunca proteína, nunca carne, nunca leche, nunca huevos. Entonces aquello que nos decía de la nutrición adecuada e inadecuada claramente refleja las políticas de la Argentina de hoy. Pero bueno. O sea, son chicos panzones, inflados, con hidratos de carbono, desnutridos. Correcto. Y esos son muy probablemente los obesos, digamos, del futuro. Ahora bien, si tuviéramos que definir obesidad como tal, ¿qué diría, Javi? ¿Cómo lo definirías? Bueno, existe una clara clasificación donde se habla de normopeso, de obesidad mórbida. Lo que la gente tiene que saber, que ese índice de masa corporal, que es así se titula el nombre, es la altura del paciente al cuadrado dividido, o sea, el resultado de la multiplicación de eso, la división de esa cuenta, suponiendo uno mide 1,76 por 1,76, dividido 90 kilogramos, eso me va a dar un valor. Ese valor, para ser normal o normopeso, está entre 18,5 y 24,9. A partir de los 25 ya empezamos con sobrepeso, después seguimos con obesidad en distintas variantes, que puede ser obesidad grado 1, grado 2, grado 3, y después de los 40, que esa cuentita da 40, ya estamos en condiciones de hablar de obesidad mórbida. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente como su palabra lo indica, esa obesidad ya genera una comorbilidad, o sea, deterioros de varias partes del organismo, y entre las cosas que la obesidad va alimentando dentro del cuerpo, nos aparecen enfermedades muy comunes que provocan deterioro cardiovascular. Llámese, el exceso de peso nos puede conducir a una diabetes, el exceso de peso nos puede conducir a una hipertensión arterial, que por ahí estaba adecuadamente controlada y como consecuencia del exceso de peso dejó de estar controlada, o la sumatoria de los dos, puede haber diabetes con hipertensión, o sea, entonces bueno, hoy vamos a dedicarle el programa a tratar de ver cómo nosotros podemos manejar una buena alimentación, manejar dentro de estos parámetros a nuestros pacientes, para que ese normopeso nos sirva para que no aparezcan otras enfermedades que tienen muchísima más predominancia y actividad cardiovascular, como la diabetes y la hipertensión arterial. Bien, y cuando llegamos a ese valor de 40, es allí el punto donde tienen indicación los distintos tipos de cirugía bariátrica. Son varios, cada paciente tiene su esquema, o incluso, como ahora se intenta, el implante de un balón que puede, digamos, reemplazar algunos de esos tipos de cirugía, al menos temporalmente, hasta que uno evalúe resultados. Lo que dice Fernando de operación bariátrica, seguramente ustedes lo deben conocer, pero
por ahí alguno que no desconoce el tema, es el achicamiento del tamaño del estómago, para que al achicar el tamaño del estómago tenemos menos superficie de absorción, por lo tanto generamos un menor ingreso de calorías y ese paciente comienza a descender de peso. Más en ese caso muchas veces lo llevamos al paciente, digamos, a una malnutrición, y muchos elementos nutrientes esenciales, vitaminas, etcétera, deben ser suplementados, porque el paciente, al no ingerir o al tener una pequeña superficie, obviamente está no ingiriendo todos los nutrientes que necesita para estar en un estado saludable. Así que hay que suplementarlos en ese caso. Tienen que saber que además no siempre ustedes van a ver programas de televisión, algunos hasta son adictos a esos programas, donde determinados facultativos se dedican a operar este tipo de pacientes y a seguirlos en el tiempo. Bueno, en la Argentina contamos con los elementos para hacerlos hasta un punto, porque pasado determinado quilaje no hay camilla sobre la cual se puedan operar o intervenir estos pacientes. Entonces ustedes no van a ver en la Argentina pacientes operados que pesen, por ejemplo, alrededor de 300 kilos, y sin embargo en los programas norteamericanos los ven. Pero aquí tenemos ese tipo de limitaciones. Tenemos que agregar algo más, que es lo que dice Javier: al reducir el tamaño del estómago, en general uno saca la parte donde se genera la grelina. ¿Qué es la grelina? La hormona que en definitiva hace que tengamos hambre. No es un tema definitivo, porque en general con el correr de los años la grelina vuelve, en promedio unos 5 años, y aquel paciente que en su momento se operó de una bariátrica vuelve a tener hambre. Pero bueno, por ahí no era este el objetivo del programa, sino, como decía Javier, hablar de factores de riesgo. Muchos recordarán que hablábamos hace unos años, seguimos hablando, de algo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una serie de suma de factores de riesgo, uno de los cuales es la obesidad. Mucha gente, me refiero a facultativos, especialistas en el tema, definen que uno ya tiene síndrome metabólico simplemente midiendo la cintura. Para que tengan una idea de lo que puede ser obesidad, hay especialistas en nutrición, endocrinólogos, cardiólogos que le dicen: usted es mujer, su cintura mide más de 88, usted tiene un síndrome metabólico. Pero doctor, yo no soy hipertensa, el azúcar todavía no me subió, ni los triglicéridos. Usted tiene un síndrome metabólico. Y con el correr del tiempo todo esto va apareciendo. Para un hombre, por supuesto, no es 88, no hay manera de que sea 88. Un hombre en general, para hablar de síndrome metabólico, esa cintura tiene que estar por encima de 102. Normalmente uno dice: usted debería ir al médico, si después de medirse la cintura, mirar la balanza y por lo menos medirse la presión. Con todos esos elementos usted puede hacer una consulta médica y plantearse si está en situación de correr algún tipo de, digamos, de riesgo o no. Bien apuntaba Javier que, digamos, cuando uno es obeso hay cosas que se empiezan a modificar. Una de esas es la presión arterial. Y de hecho, en la medida que el paciente incrementa kilos, la presión empieza a acompañar. También ocurre al revés, eso lo tienen que saber. Si ustedes empiezan a bajar de peso, normalmente entre 5 y 10 kilos ya se empieza a ver, pero depende en realidad de cuánto pese uno, no hay un número exacto, la caída de la presión también se ve, ¿no? Sí, obviamente, se objetiva rápidamente eso también. Y referido al síndrome metabólico, que bien lo explicó Fernando, una de las cosas que provoca el síndrome metabólico es un aumento de la insulinemia, porque al estar con exceso de peso hay una mayor superficie corporal que cubrir, entonces nuestro páncreas empieza a generar mayor cantidad de insulina. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día la cantidad de insulina que el paciente está secretando ya no alcanza y no logra descender los valores. En ese momento es como que se pinchan determinada cantidad o de números de islotes que están en el páncreas, esta insulina, una cantidad, por ejemplo, digamos, de las 10.000 que había funcionando, 2.000 dejan de funcionar y automáticamente aparece una insulinemia muy importante que uno la detecta en el laboratorio, lo va viendo en la evolución del paciente y eso lleva de la mano a la diabetes. Que el diagnóstico de diabetes, como lo hemos dicho infinidad de veces en el programa, nos marca que ya hay lesiones vasculares dentro del organismo. Así que por eso es muy importante
el antecedente de la insulinemia, de la obesidad del paciente, para tener en cuenta que este paciente puede, en definitiva, ser una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar, con un síndrome coronario agudo, con una pancreatitis, infinidad de entidades gravísimas que son de uso de terapia intensiva en general. Vos lo sabés mejor que nadie, te has cansado de ver pacientes de ese tipo y salvado pacientes de ese tipo. Así que bueno, vamos a un breve corte, ya nos están haciendo alguna señalcita que tenemos que cortar este primer bloque y seguimos con el programa hablando de obesidad, pero como factor de riesgo. Volvemos entonces del corte, seguimos abordando el tema de obesidad como factor de riesgo. Lo último de lo que había hablado Javier era el vínculo con la hiperinsulinemia y con el azúcar. De hecho, una pregunta muy frecuente en consultorio, te traen al laboratorio, azúcar 118. ¿Soy diabético? No, tenés un bruto sobrepeso y vas camino a una diabetes, que no es lo mismo. Bueno, uno busca ahí el valor de insulina, en el laboratorio, que usualmente va de la mano muy por encima de los 15, y entonces uno allí se pone a explicar, en definitiva, lo que Javier termina de explicar. ¿Es el único problema? No, normalmente ustedes saben que se acompaña de otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de grasas, algo que suele ir muy de la mano también son los triglicéridos. El triglicérido no es el colesterol, lo hemos explicado hasta el aburrimiento, son dos cosas totalmente distintas. El triglicérido es la grasa que normalmente uno encuentra en la pared abdominal, que en general provoca otro tipo de trastornos. Enlentece el flujo por los vasos sanguíneos pequeños. Puede, si uno es resistente a la insulina, llevarlo a una diabetes. Puede, por supuesto, lo más catastrófico de todo, producir una pancreatitis con todo lo que eso o sea, no tapa las arterias como lo hace el colesterol, pero bueno, existe esta entidad que es una entidad gravísima, que cuando hablamos de cifras de triglicéridos de 300, 400 miligramos, valor normal es hasta 150, corremos el riesgo de poder tener una pancreatitis, y eso es una entidad gravísima que le puede costar hasta la vida al paciente. Correcto. Esos triglicéridos a su vez son hipertrigliceridemias severas cuando llegamos hasta 500, y entre 500 y 1000, bueno, ya son muy severas. Piensa en el valor normal que termina de decir Javier, que es hasta 150. Cuando uno tiene esos valores, ya cuando uno saca sangre, la sangre no es sangre, uno encuentra un líquido hasta lechoso. Y lo informan en el laboratorio, suero tipo lechoso, claro, opalescente, sí. Entonces, y eso trae aparejado esto. Hay otras patologías que en definitiva terminan formando parte de lo mismo. Si ustedes tienen una obesidad importante, va a golpear en otro lado, que a su vez con los años vamos viendo que se interrelaciona incluso con nuestro campo, que es el hígado graso. El hígado graso a su vez, como muy bien lo explicó en su momento aquí el doctor Jiménez, esa grasa va infiltrando el hígado, lo va lastimando, lo va poniendo fibrótico, es decir, es como que ese hígado que primitivamente funcionaba bien, la grasa lo lastima, lo termina formando una gran cicatriz. Se agrava por el alcohol,
pero por supuesto uno puede tener hígado graso sin necesidad de alcohol. Ese hígado graso, de la misma manera que la diabetes, cuando uno hace diagnóstico de diabetes, como bien decía Javier, la mitad de los pacientes ya tienen algún tipo de patología vascular. Si uno tiene un hígado graso importante, casi con certeza la patología vascular viene de la mano también, y ese hígado graso a su vez nos puede ser o nos puede dar la posibilidad de ir a buscar con el correr del tiempo hasta cáncer de colon inclusive. Entonces son, digamos, demasiadas cosas que produce la obesidad. Esa obesidad, mórbida o no en definitiva, también puede tener uno cuando va a intentar organizar el tratamiento de todo esto, porque uno diría, bueno, sí, como factor de riesgo empeoramos la hipertensión, empeoramos el azúcar, puedo terminar diabético, suben los triglicéridos, también va a subir el colesterol, por supuesto, si la dieta no es la correcta. Uno debería plantearse cómo lo trata. Y en realidad es un tema difícil. Otro tema también muy importante y que viene de la mano de la obesidad y demás, son las apneas del sueño. Correcto, esa es una parte importante. Esa es una cosa muy importante, pues si el paciente tiene apnea, en general se da cuenta la mujer que está durmiendo con el hombre, que el hombre hace momentos de ausencia de respiración, y cuanto más apneas de ese tipo tengan, existe la posibilidad de que inclusive pueda ser una muerte súbita a punto de partida de eso. Lo que Javier habla es del paciente que ronca de noche, claro, ronca, y de golpe pausa y vuelve a arrancar. Y vuelve a arrancar. Entonces ese paciente probablemente entre todas las medidas, aparte del descenso de peso, la dieta, etcétera, etcétera, probablemente necesite un dispositivo para dormir que le entrega oxígeno a presión, que se llama CPAP, que justamente evita el tema de la muerte súbita para que ese paciente esté bien oxigenado a la noche y no haga esos episodios de apnea, ¿no? Entonces, otra de las complicaciones que surge a punto de partida del tema de la obesidad, ¿no? Correcto, eso se estudia puntualmente, es un estudio un poco raro porque usted se interna para dormir, en definitiva es esto. Se investiga cuánto tarda en dormirse, cómo duerme, le van a colocar le van a hacer un electroencefalograma. Usted dirá, ¿para qué me van a hacer un electroencefalograma? Sí, porque para el sueño correcto necesita una determinada profundidad. Y si usted no alcanza esa profundidad, ya simplemente con o sin apnea está durmiendo mal, no va a tener el descanso adecuado. Se le hace un electrocardiograma para ver justamente si en el momento de las pausas, mientras usted ronca, hay algún tipo de arritmia o no. Y por supuesto, se lo puso de modo el COVID, pero lo que uno hace en ese estudio es medirle la saturación de oxígeno en todo momento, que es en realidad lo que nos interesa. Bueno, hizo la apnea, ¿hasta dónde cayó la saturación? A partir de ahí, ¿cuánto duró la apnea? ¿Qué cantidad de apneas tengo de noche? En fin, es un estudio un poco complejo, aunque solamente sea dormir. Luego uno ve si se puede corregir o no con oxígeno y hasta dónde, y en función de eso uno, digamos, procede. Sí, hay algunos estudios que se pueden hacer con un tipo Holter, como el Holter cardiológico. También hay un Holter para el tema de las apneas nocturnas y demás, que no es tan preciso como el estudio completo cuando uno va a un sitio dedicado exclusivamente a hacer la evaluación del sueño del paciente, donde tiene todos esos elementos que dijo Fernando, la saturación, la oxigenación, el control de la frecuencia cardíaca, si hace arritmias, no hace arritmias, cuántas apneas tiene. Entonces la gravedad de ese paciente y la indicación de colocación de CPAP va a estar en función de lo que detectemos en ese estudio que marca un poco el pronóstico del paciente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí, cuando te hablaba del tratamiento, el tratamiento por supuesto es una cosa compleja porque esto puede ser hormonal, esto puede tener un componente ansioso con una base psiquiátrica que por ahí hay que tratar porque de otra manera si no, no se puede. Uno puede plantearse dieta, pero también hay tratamientos, es decir, a lo que iba con el sobrepeso, uno le puede decir al paciente haga dieta y camine. Haga dieta, perfecto, pero no se olviden nunca que cuando uno camina, uno está poniendo en riesgo algo que son las articulaciones propias. Entonces, piensen que si ustedes pesan alrededor de 200 kilos, yo quiero bajar de peso y voy a caminar, para su rodilla no son 200, son 600.
Es muy difícil que pueda caminar. Correcto, Muy le va a difícil que costar pueda caminar. y está poniendo en juego muchas cosas. Entonces, cuando uno hace el planteo de qué tipo de gimnasia voy a hacer, porque queriendo corregir algo por ahí uno está empeorando si el paciente pesa demasiado, no se olviden nunca que la opción 1 en eso es siempre el agua. En el agua usted no pesa 200, usted pesa 0. Entonces ahí puede hacer lo que quiera sin necesidad de... sin lastimar las articulaciones. Sí, sin correr riesgos inútiles, porque después todos los que sin llegar a obesidad tienen que reemplazar una rodilla por artrosis y ya tienen determinada edad, ya saben que lo primero que pide el traumatólogo antes y después es baje de peso. Así de simple. Y los pacientes por ahí Y esta gente hiperobesa, como vos decís, probablemente por ahí no sepan nadar, entonces, pero pueden trabajar en la pileta, en la parte baja de la pileta, donde el cuerpo flota y puede realizar una actividad física que en otras condiciones, fuera del ámbito de la pileta, sería imposible que ese paciente, por el sobrepeso que tiene, pueda realizarla. Sí, les cuento esto porque en esos programas de televisión norteamericana ustedes ven por ahí dietas muy difíciles de llevar. Porque si alguien pesa 200, 250 kilos, hablarle de 800 o 1000 calorías por día es un poco complicado. Digamos que no debería haber así algo matemático, tantas calorías, ya está, sino que debiera haber algún nutricionista que de acuerdo a la característica del paciente le indique para usted tanto y de tal calidad, para usted tanto y de tal calidad y demás. Y una vez que por ahí caminan con andadores, bastones, pero son, digamos, es una cosa complicada. Complicada porque de entrada uno no está viendo el problema, uno lo está viendo bajar de peso y nada más, pero eso con el correr del tiempo se paga. Entonces, preferible siempre el agua primero, como gimnasia para tratar de bajar de peso, y el resto dejarlo para después, cuando el especialista nos diga ahora podés hacerlo de esta manera o de otra, ¿sí? Sí, en definitiva, bueno, se acorta un poquitito las posibilidades. También puede hacer un poco de bicicleta fija, si tolera la bicicleta fija, porque ahí está descansando parte del peso corporal en el asiento y por lo tanto esa rodilla, como dijo Fernando, que va a sufrir el impacto del sobrepeso, no se ve tan resentida y el paciente puede hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno, acá es un equipo multidisciplinario, ¿no? Con la nutricionista, con el médico encargado, con los médicos cirujanos que pueden decir, bueno, hasta acá podemos llegar con la dieta, bajamos de peso a tal nivel, pero el paciente se estancó y no va a quedar más remedio que ir a una cirugía bariátrica o a colocarle un balón gástrico provisoriamente 3 o 4 meses y después luego retirárselo para lograr un descenso de peso. Es una entidad muy difícil. El problema es la internación de esos pacientes, como dijo Fernando. La Argentina no está preparada para pacientes de 300 kilos, ¿no? No, en absoluto. Bueno, antes de que termine este programa, queríamos hablar 2 minutitos del tema COVID, que se está reactivando. Semana a semana se multiplican los casos sin tener el testeo. Sin saber claro, prácticamente reales. Claro, pero cualquiera le preguntas y alguno en la familia, algún vecino, alguno tuvo COVID. Entonces, primera medida, si usted no tiene el calendario completo son 4 vacunas. Las 2 primeras que se dio en su momento, el tercer refuerzo y el cuarto refuerzo. Eso es muy importante que lo tengan. Si se dieron la tercera, tienen que darse una cuarta dosis para tener el tratamiento completo. Después va a venir una vacuna, ya está en Estados Unidos, está en Chile, en otros países ya la tienen, bivalente, que va a tener la cepa de Wuhan modificada con la cepa de Omicron que está circulando ahora en este momento en la Argentina y que es la prevalente de las cepas en este momento. Entonces, esa es una vacuna de una sola aplicación para todo el año. Así que lo que le queríamos transmitir es que si usted no tiene el esquema completo, hágalo cuanto antes. Y hay otra cosa que es importante, que es lo que charlábamos en el corte. Si uno demora, aparte de esto, si uno demora esta cuarta vacuna,
piensen que tiene que dejar pasar unos meses para recibir La bivalente. Usted no va a recibir la cuarta y a los 20 días la bivalente. No, va a tener que esperar 3 o 4 meses. Correcto, entonces en 3 o 4 meses vamos a estar entrando por ahí ya en temporada invernal, vamos a llegar con lo justo a generar los anticuerpos que necesitamos o no vamos a llegar. Entonces la idea es póngase al día cuanto antes, porque uno va al consultorio, hoy sin ir más lejos, alguien me dijo que tenía una sola dosis y que tenía COVID hace un mes. Una sola dosis, 3 años después. Entonces uno encuentra cosas todavía que... Con 150.000 muertos. Sí. ¿No? Sí. Bueno, breve corte y cerramos el programa. Dale. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy y la idea es ilustrarles un poco sobre el otro lado de la obesidad. No es solamente ser gordito, tener necesidad de una cirugía o no. Ponerme una linda pilcha, ponerme una linda cosa, no. Entonces, no. esto trae muchas sus complicaciones de trae salud. sus problemas, donde ustedes ven la parte estética, un médico lo ve de otra manera, no mira exactamente la parte estética. Así que bueno, esperamos que haya gustado, las dudas como siempre a través de las redes y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces.